Bienvenidos, estamos haciendo Agenda Abierta en Vértice TV. Y seguimos en cuarentena en la capital regional, aunque tuvimos días hermosos, días de sol, pero estamos en pleno invierno con muchísimo frío. Y esta semana se aprobó en el Consejo Municipal de Puerto Montt, con solamente 2 votos en contra, la famosa pasarela que permitirá unir las 2 torres que están ahí ubicadas en calle Copiapó. Una polémica que va a seguir todavía vigente. Y terminó la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba. Ahí llegó un acuerdo con el gobierno, él está solicitando que pudiera estar 6 meses en su rehue mientras pasaba la pandemia, pero finalmente se llegó a un acuerdo para que vaya 30 horas a visitar el rehue. Ha sido aplaudido por muchos, también criticado por otros. Y porque efectivamente en Agenda Abierta en Vértice TV queremos hablar del tema mapuche, en la cual tal vez muchos desconocemos, y queremos ser muy respetuosos en abordar este tema porque es probable que nuestra formación en los colegios sea con mucho desconocimiento. Hoy día queremos abordar este tema, que tiene distintas aristas. Se habla del Tratado de Tapigua de 1825, las distintas relaciones que hubo en la época de la colonia, con cacique, en fin. Hoy día un pueblo mapuche que está más vivo, que la bandera mapuche se ha popularizado mucho, especialmente después del 18 de octubre, pero que también tiene diversidades. Está la CAM, tienen alcaldes, tienen profesionales, tienen distintas motivaciones. Sobre eso hoy día queremos ir abordando cómo efectivamente podemos ir entendiendo mejor este tema que está cada día más vigente en la agenda política, social y cultural. Para hablar de ello, hoy día queremos saludar a Eric Vargas, que es el lonco territorial aquí del sur. ¿Cómo está usted? Bienvenido a Agenda Abierta, Eric Vargas. ¿Cómo está? Mari, Monco Tuaimun, Peñi por la Muen, comer calenta en chefe o la May. Muy bueno, un saludo cordial a todos los presentes. Estoy muy bien, gracias y por la oportunidad de poder, a través de este medio, plantear un pensamiento que representa de alguna forma a nuestro pueblo, nación mapuche, huilliche en este caso. Pele y May. Don Manuel Gallardo, cientista político que habitualmente está con nosotros los fines de semana. ¿Cómo está usted saliendo de la cuarentena? ¿Salió de la cuarentena? ¿En qué fase está usted? Porque usted vive en Santiago, Manuel Gallardo. Hardy, gusto saludarlo, igual que al lonco Eric Vargas. Efectivamente, en la comuna de Santiago, igual que la comuna de Estación Central, ya pasamos a la fase 2. Eso quiere decir que se termina la cuarentena. De lunes a viernes, sábado y domingo, volvemos a cuarentena, y ha sido sorprendente la cantidad de gente que hoy día está haciendo fila en los locales comerciales de distinto tipo, sin guardar distanciamiento social, sin usar mascarilla. Es impresionante, así que vamos a tener que aprovechar estos días porque vamos a volver a cuarentena seguramente en unas 3 o 4 semanas más. Mire, Eric Vargas, la semana pasada hubo una noticia que conmocionó bastante el país. La comunidad Rapa Nui, hubo una discusión incluso en el Tribunal Constitucional, porque lo que para algunos de la tradición Rapa Nui, que acusaban a algunos de abuso sexual, y en el Tribunal Constitucional se discutió que hacer el amor con cierta violencia formaba parte de la cultura Rapa Nui. Y finalmente la discusión en ese ámbito se abrió si una tradición de cultura originaria, cómo se compatibiliza con los derechos humanos, cómo se compatibiliza también con el derecho que hay en un país. Y finalmente esta semana incluso el Consejo Anciano de Isla Pascua tuvo que pedir disculpas y tuvo que asumir, digamos, que el abuso o la violencia sexual contra las mujeres no debía formar parte de la cultura originaria de Rapa Nui. ¿Cómo se va compatibilizando lo que son las culturas con el derecho, para irnos metiendo posteriormente en el tema mapuche, Eric Vargas? Usted no sé si estuvo enterado de lo que pasó ahí, incluso en el Tribunal Constitucional. Bueno, yo creo que es importante hacer reflexión de estas situaciones puntuales, claro, porque hay aquí muchas veces un choque cultural
y las culturas van transformándose, según entiendo yo, conforme pasa el tiempo. No me gusta ese concepto de modernizar porque eso es como que mira el pasado o las formas antiguas de ser con cierto menoscabo. Pero sí van transformándose con el objetivo de ir armonizando la convivencia humana. Si esto llegó al Tribunal Constitucional es porque no es un tema menor, porque hay que entender que los estados en los distintos territorios del mundo son estados nuevos frente a lo que son las culturas de los pueblos ancestrales. Y los pueblos ancestrales tienen una forma de vida que muchas veces es incomprendida con este proceso de avance o de armonización de las sociedades. Yo entiendo que la postura del Consejo de Ancianos fue precisamente buscar un consenso en lo que es la interculturalidad, no imponer lo que a lo mejor antiguamente era una forma de ser con respecto al nuevo pensamiento que se está generando el día de hoy, que no es ni más mejor ni menos malo a la situación de lo que era la cultura más ancestral. Porque allí el punto de Eric Vargas, Lonco territorial, es como las culturas originarias tienen derecho a existir, efectivamente, a ser promovidas y reconocidas como tal, pero nos valen como excusas para relativizar los derechos fundamentales o debilitar su protección penal, ¿no es cierto? ¿Usted comparte eso? A ver, yo primero quiero clarificar lo que entiendo como este concepto de la interculturalidad, que es el que está hoy día sobre la mesa. Para mí es muy sencillo, la interculturalidad es el encuentro de las culturas. Las normas y las leyes que se hacen o se discuten está basado en el comportamiento cultural de las personas, en sus valores éticos y morales, ¿eh? Que perfectamente para la sociedad que se está viviendo hoy día puede ser muy distinto al modelo cultural que tenía o que tienen algunos pueblos, ¿verdad? Y tenemos que buscar una fórmula de encontrar estas culturas que se respeten mutuamente y que no aparezca una por sobre la otra como diciendo yo soy el dueño de la verdad. El tema de los derechos humanos yo creo que es un tema, si bien es cierto, muy importante, muy valorable, y que tiene que ver cómo nos relacionamos entre seres humanos, entre los estados y las sociedades y sus pueblos. También es un debate que no está terminado, que no está concluido. Simplemente hemos llegado a grandes acuerdos a nivel mundial de cómo debiera ser el comportamiento de los derechos humanos. Así lo entiendo yo, y esto es un tema que todavía mañana o pasado mañana en otros escenarios se va a seguir discutiendo y van a salir nuevas declaraciones a nivel mundial de cómo debería ser el trato entre los seres humanos sin soslayar y sin menoscabar y a lo mejor superando etapas de comportamiento en adelante. Manuel, antes de meternos el tema mapuche, que después quiero que hablemos del tema Celestino Córdoba, la huelga de hambre, el tratado de la 169 de la OIT, en fin. Pero ese temita Pascua a mí me hizo... Leí harto, me metí, porque además, bueno, en su época yo tuve que ir mucho a Isla de Pascua cuando fui intendente de Valparaíso, entonces algo conocí. ¿Te llamó la atención lo que ocurrió hoy día, no? ¿Cómo tuvo que volver, digamos, sobre lo mismo el Consejo Anciano, en fin? Bueno, efectivamente hay un desdecirse del propio presidente del Consejo de Ancianos, porque recuerda que él saca una declaración que contradice lo que había señalado su abogado, que lo representaba en distintos juicios y principalmente en el Tribunal Constitucional. Entonces, claro, hubo lo que se denomina una voltereta completa, porque yo creo que lo que finalmente se había argumentado en el tribunal era, en estos momentos que vivimos, ya pasado el muy avanzado siglo XXI, la verdad es que era impresentable lo que se estaba diciendo.
Y ahí tomo de lo que ha señalado el señor Vargas, porque cuando los pueblos originarios hacen una defensa férrea de los patrones y valores culturales y que están en su derecho de hacer, no podemos hablar de interculturalidad, sino que debemos hablar de multiculturalidad. Yo creo que los sectores más radicales de la defensa de valores y de formas de vida y de cultura del pueblo mapuche y de todos los pueblos originarios del mundo, no puedan utilizar el concepto de interculturalidad, porque eso significa que hay un punto de encuentro entre las culturas de los pueblos originarios y las culturas occidentales de origen judeo-cristiana. Y si bien es cierto, en los pueblos originarios hay sectores que están dispuestos a ese punto de encuentro y de ir negociando, acomodando sus tradiciones culturales con los valores de las sociedades posmodernas, hay otros sectores que se niegan a eso. Y siendo legítimo, ellos lo que están proponiendo es un espacio multicultural y no un espacio intercultural. Manuel Gallardo, el año 89 el presidente, o sea, el candidato de entonces, Patricio Aylwin, toma un compromiso con el pueblo mapuche, posteriormente sale la indígena, se crea la CONADI. A partir de estos últimos 30 años han habido diversas iniciativas. Y se ha ido de más a menos, en fin, en la relación del gobierno chileno, el Estado chileno con el pueblo mapuche. Y este último tiempo han habido dos cosas muy visibles, que mucha violencia, lo que se llama la Araucanía, y lo último, violencia por lado y lado. Algunos dirán, han muerto hartos comuneros mapuches, ¿cierto? Que Catrillanca fue el último del año 2017, 2018. Y ahora que culmina con la huelga de hambre de Celestino Corda. ¿Cómo podemos ir abordando este tema para que lo puedan entender nuestros televidentes? ¿Cómo se puede ir mejorando la relación? ¿Qué se debe hacer ahí en estos 30 y tantos años? Hablemos solamente de los años de la democracia. Bueno, Hardy, mira, para poder, desde el punto de vista del análisis político, hablar de lo que se denomina el conflicto mapuche, uno tiene que hacer ciertas separaciones. Uno es las causas y el origen del conflicto. Eso es un análisis. Pero otra cosa es las consecuencias del conflicto. Ese es otro análisis. Independiente de que estos estén concatenados, uno sea consecuencia de otro, pero para poder yo expresar mejor mis ideas, tengo que hacer esa separación. Mira, el conflicto surge en Chile ya en el año 92 y las razones son, primero, los contactos de algunos dirigentes mapuches con movimientos indigenistas internacionales, luego también el reconocimiento, la difusión que se hace en la prensa internacional de el reconocimiento de los derechos indígenas en países tales como Canadá, Brasil o Nicaragua, la articulación al interior de las comunidades mapuche de partidos políticos, y me refiero en contra de Augusto Pinochet, eso antes incluso del plebiscito, y ya desde 1979 uno podía ver a organizaciones como ADMAPU, que estaba muy cerca del Partido Comunista, o Nehuen Mapu, muy ligada a la democracia cristiana, articulando movimientos dentro de las comunidades. Si uno hace el análisis de la variable aporte del Estado de Chile al pueblo mapuche,
yo te puedo señalar de que el Estado chileno ha sido una tremenda herramienta para despojar al pueblo mapuche y a todos los pueblos originarios de sus derechos más fundamentales. ¿Ah? Y aquí no se ha escapado ningún gobierno, porque si tú haces un recuento desde 1965 a la fecha, la reforma agraria sirvió para que el pueblo mapuche recuperara tierra, sobre todo en el periodo 70-73, pero las críticas que el propio pueblo mapuche le hace a ese periodo y al gobierno de Salvador Allende era que en el proyecto de Salvador Allende no había un proyecto cultural para el pueblo mapuche. Ellos eran parte de la lucha de clase y para el gobierno de Allende los mapuches eran obreros campesinos y no tenían un concepto de pueblo originario. Después en el gobierno del presidente de Pinochet, se sacó un decreto por ahí por el año 79 en donde se permitía que las comunidades podrían ser reducidas a escuelas, y el decreto decía que reducida a escuela esa tierra no era tierra mapuche y sus asignatarios no eran mapuche. O sea, por decreto al pueblo mapuche se le negó su origen, su origen y pertenencia a una cultura y a una nación. El presidente Elwin firmó en 1989 con 400 líderes mapuche en Nueva Imperial un acuerdo para el apoyo de su campaña y no le cumplió ni un solo punto. Es más, cuando surgen las primeras manifestaciones violentas del conflicto en la Araucanía, en 1992, 93, lo que Elwin dice es, este es un problema entre particulares. Eduardo Frei dice que es un problema de seguridad nacional, de seguridad interior del Estado, y aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado en la zona. Es el presidente Lago y principalmente su ministro secretario general de la presidencia, en un discurso que hace en el año 1996 en la Cámara de Diputados, que por primera vez Dockendorf en esa época dice que el conflicto mapuche es un conflicto político. Una cuestión que los mapuches venían diciendo desde hace un buen rato. Y de ahí en adelante todos los gobiernos de distintos colores, Michelle Bachelet y el presidente Piñera, la verdad es que han establecido mesas de diálogo y estas mesas de diálogo no han conducido a nada. Yo soy de los que piensa de que este conflicto, y con esto termino, es muy difícil de concluir. Primero, porque en un estudio que yo realicé el año 2002, en un análisis de discurso y de contenido de las razones del conflicto, desde los propios miembros del pueblo mapuche, una cuestión que es muy importante es que todos los mapuches, desde los más pacifistas a los más violentistas, consideran que el Estado de Chile ha desarrollado un integracionismo forzado de su pueblo y su cultura a la sociedad chilena. Segundo, la recuperación de tierra es una cuestión sumamente importante hoy día para el pueblo. Tercero, mira, en los datos del año 2000, los miembros del pueblo mapuche eran siempre mucho más pobres que los no mapuches. O sea, de hecho, las comunas más pobres de Chile son aquellas comunas que tienen mayor habitantes que se identifican con el pueblo mapuche. Está bien. Y bueno, cuarto, por último, los sectores más radicalizados, la CAM, no están solo por la recuperación de tierra, la autonomía, el reconocimiento constitucional, sino que además su lucha incluye todo eso, pero además
incluye la lucha con el modelo económico y con el capitalismo que ellos consideran fundamental. Esta cuestión, ¿con quién te vas a sentar a conversar? Bueno. Mira, antes de darle la palabra a Eric Vargas, efectivamente tú hiciste mención a Eduardo Dockendorf, que fue ministro secretario general de la presidencia, que actualmente él está viviendo en los Altos del Biobío, casi como en una anacoreta. Yo tengo una buena relación con Eduardo Dockendorf, hablo de vez en cuando, y él era muy amigo de la hermana Esquitraban, en fin, pero bueno. Eric Vargas, nuestro analista dice, nuestro cientista político dice que casi no hay forma de solución al tema mapuche. Cuéntenos usted qué es lo que cree usted, qué es lo que haría Eric Vargas. En primer lugar, me parece interesante el análisis teórico que hace el analista. Desde su perspectiva, y uno puede respetar eso, aunque hay cosas en las cuales yo simplemente no estoy de acuerdo. Por ejemplo, esto no es el conflicto mapuche, este es el conflicto del Estado chileno sobre un territorio ancestral milenario mapuche. Un conflicto no lo generamos nosotros no nos vinimos a instalar sobre un territorio que no es nuestro. Este territorio ancestral, y jamás nunca nuestro pueblo va a renunciar al derecho de existir y coexistir armónicamente con nuestra madre tierra. Entonces, no es un problema de 10, 15, 20 años, este es un problema desde que el Estado chileno, desde que la corona vinieron a colonizar y a imponer una cultura, una forma de vida, un tipo de políticas extractivistas sobre un territorio del cual a nosotros, a nuestro pueblo, a nuestros antepasados, simplemente los acribillaron, los encerraron, los mataron, los violaron, y ese es un tema que está muy presente en el sentimiento y en el pensamiento de nuestro pueblo. En eso le encuentro razón de que aquí ningún gobierno, salvo los esfuerzos que intentó hacer Salvador Allende en su época, ha sido capaz de tomar el tema en la dimensión con la cual nosotros la estamos demandando. Este es un problema geopolítico territorial, donde a través de un modelo de pensamiento se quiso exterminar una cultura. Aquí se prohibió hablar del Mapuche, se prohibió hacer ceremonias, se persiguieron a las autoridades ancestrales, las asesinaron, las persiguieron hasta el día de hoy. El encarcelamiento del Machi Celestino Córdoba es un encarcelamiento político, de amedrentamiento, así como lo hicieron cuando mataron a Camilo Catrillanca, o a Peña y Víctor Cheuquil, que lo asesinaron a algunos civiles. Todos los montajes que se han hecho aquí ha sido con el objetivo de amedrentar y aplacar una cultura viva, un pueblo milenario, el cual ha sido colonizado y se ha tratado de imponer una cultura ajena a nuestro territorio. Nosotros nos declaramos, y en esto quiero ser muy responsable, nosotros somos un pueblo, nación, un pueblo que reúne 4 conceptos mínimos para tener ese calificativo. Primero, un pueblo que tiene identidad propia. Mapuche Taicheniento. Mapuche, si uno le pregunta a cualquier persona qué significa la palabra mapuche, le va a entregar más o menos el mismo concepto. Gente de la tierra. Yo le pregunto a mis peñas, Huenui significa amigo, ¿qué significa Chile? Que alguien me diga qué significa Chile. Y que me den, ojalá, el mismo concepto en forma uniforme. He escuchado hasta 10 teorías. Chile es un país, y lo digo en términos cariñosos, que no tiene identidad propia. No tiene identidad, se le pone un nombre que ni siquiera aparece en su constitución. Segundo, somos un pueblo que tiene una cultura propia, ancestral, milenaria, que ha sobrevivido a todos estos procesos de colonización, de pensamiento, de cosmovisión, de filosofía. Tenemos una cultura llena de espiritualidad. Nuestra cultura se fundamenta en la espiritualidad, en el Burkitún, en el Feyentún. Somos un pueblo que tiene una lengua propia. Minche
Pichisugun, Mapuchisungun, Ka Moncuche, Inche Ayuclempiu, Kefa, Chanto, tiene Sugun Mapuche, tiene Chaligun Mapuche. Uno se pregunta, ¿cuál es la cultura que tiene el pueblo chileno? ¿Cómo se ha levantado esta cultura? Que me den raíces, el folil de la cultura del Estado chileno. ¿Qué lengua estamos hablando en este momento? ¿De dónde aparece la lengua que nos permite comunicar? Y el cuarto punto que define esta concepción de pueblo tiene que ver con el territorio. Este territorio, ¿cómo lo obtuvo el Estado chileno? Es la gran pregunta. ¿Cómo lo obtuvo? ¿Cómo lo obtuvo? ¿Cómo se posicionaron aquí las grandes colonizaciones? ¿Cómo se posicionó las grandes industrias? ¿Y qué pasó con los ñenrucas, con los dueños de casa, con nosotros? ¿Dónde estamos? ¿Qué han hecho con nosotros? Nos tiran ahí casi cayéndonos al mar, en los cordones de pobreza de las ciudades, metidos en la cordillera, donde apenas se puede sembrar una papa. ¿Y en manos de quiénes están los grandes valles productivos en este momento? Entonces, si uno hace un análisis responsable respecto de lo que significa el conflicto, perdónenme, pero esto no es un conflicto del pueblo mapuche, es un conflicto del Estado chileno que se viene a instalar en un territorio que no es ancestral. Y termino una última cosita, disculpa. Sí. Una última cosita. ¿Por qué decimos que somos pueblo-nación? Porque el concepto nación es un concepto, yo lo digo en términos medio huinca, no mapuche, peyorativo, que viene de nacer. Y nosotros, como pueblo-nación, nacimos aquí. No tiene la connotación política, pero cuando hablamos de autonomía, esa es otra etapa y que espero poder explayarme un poco más. Está bien, don Eric, pero supongamos que uno puede estar de acuerdo con eso, pero en este país, en este territorio, 5.000 kilómetros de largo, en fin, tantos de ancho, vivimos cerca de 18 millones de personas, 18 según el último censo, y más o menos creo que son cerca de 2 millones los que serían de origen mapuche o mapuche. Mi pregunta es ¿cómo se avanza en esto con el conocimiento de derechos, que esté consagrada la Constitución, en fin? Pues finalmente asumiendo toda esa historia, que yo la puedo compartir mucho, el rol de Cornelio Saavedra, en fin, muchísimas otras cosas más. Pero finalmente estamos habitando este mismo territorio, más allá de que algunos, más allá de los idiomas que hablen. ¿Cómo se puede ir resolviendo esto? Mire, estamos a puerta, entiendo yo, del plebiscito que va a dar pie o no a la discusión de una constitución que nunca ha sido democrática, una constitución que ha sido impuesta a punta de fuego y bala y sangre de los pueblos, de las distintas generaciones. Pero esta constitución es del Estado chileno. Los mapuches, porque por lo menos la línea, la corriente de mapuche en la cual yo me he sumado, decimos claramente, muy responsable, Incheta mapuche ñen, Incheta ñelay chileno. Yo soy mapuche, yo no me siento chileno, no es mi identidad, no es mi cultura, no es mi territorio. ¿Usted no va a participar en el plebiscito? Mire, hay un mensaje, y qué bueno que haga la pregunta, porque nosotros hemos reunido acá el Misol Gulam, que es el Consejo de Autoridades Ancestrales, anteayer y ayer, llegamos a un acuerdo. Nosotros, como tenemos la posibilidad de ir a votar, como tenemos el carnet y el registro civil, vamos a hacer un gesto político. Vamos a hacer un llamado a toda nuestra comunidad, a todo nuestro pueblo, a ir a solidarizar con el pueblo chileno porque se cambie esta constitución dictatorial. Solamente como gesto político, sin comprometer con eso la idiosincrasia o nuestro pensamiento sociocultural, porque esta es la reforma de la Constitución del Estado chileno. Cuando nosotros estamos hablando de la autodeterminación, la autonomía, nosotros estamos discutiendo nuestra propia estatuto constituyente, nuestra propia estructura social política, nuestra propia estructura cultural y territorial. Y en algún momento ambas constituyentes tendremos que juntarnos, porque nosotros estamos levantando nuestros propios parlamentos, como antiguamente han existido. Y también
hacerlo muy claro, queremos convivir armónicamente en este territorio, con respeto mutuo, como Yamugun, le decimos nosotros. Pero para eso tenemos que mirar las cosas con altura de mira. Eric, antes de darle la palabra a Manuel Gallardo, usted habló recién de que Celestino Córdoba era un preso político. La semana pasada el abogado de él no objetó que él estaba preso, estaba condenado a 18 años por un incendio con resultado de muerte del matrimonio Luxinger-Macay. Y lo que estaban solicitando era más bien, digamos, un beneficio carcelario que era permitir. O sea, no se puede olvidar, digamos, que él participó de un crimen atroz de un matrimonio de Eric Vargas. Mire, el fallo y por el cual condenaron a Celestino Córdoba fue por cómplice. En ningún momento se estableció en el fallo que él era el autor material, intelectual, o que incluso la bala que supuestamente disparó el anciano que supuestamente murió quemado ahí, no tenía nada que ver con la bala que le encontraron ahí a 2 kilómetros y medio. ¿Por qué dice supuestamente quemado? ¿Qué le parece también la muerte del matrimonio Luxinger-Macay? Porque también nosotros hemos escuchado teorías de que han visto a los ancianos en Alemania, en algún territorio. Son teorías, yo no puedo afirmar, pero en este mundo de los montajes, donde la credibilidad está por el suelo, bueno, permítanos a nosotros el derecho a la duda. A ver, ¿cómo, don Eric Vargas, usted está diciendo que usted tiene la teoría de que el matrimonio Luxinger-Macay han sido vistos vivos en Alemania? Mire, sí, yo he escuchado esa teoría. He escuchado esa teoría y lo digo responsablemente. No estoy haciendo una afirmación, que quede claro. Y como en este mundo de la desconfianza se han generado y ha salido a luz pública los montajes, y tampoco quiero ofender a la familia. Ellos tienen su postura, nosotros como pueblo nacional tenemos nuestra postura. Pero esa teoría ha andado dando vueltas en muchos territorios, lo he escuchado yo. Manuel Gallardo, estoy sorprendido con esto. Yo igual. Estoy sorprendido. No lo he escuchado. No sé si esto meritará que vayan, que tal vez los fiscales se van a interesar en conocer esta teoría. Manuel Gallardo, somos 18 millones de habitantes, te pregunto lo mismo. 2 millones me parece que son de origen o definidos como mapuche, ¿no? Pero por otro lado, tú hacías un análisis de cómo ha sido despojado el pueblo mapuche durante siglos por parte del Estado chileno. Mira lo que pasó también con la comunidad Selman en el sur, en fin. Pero uno de los problemas a resolver es cómo se conversa con el pueblo mapuche, porque tenemos alcaldes de distintos colores políticos, de derecha o de izquierda, y que ellos fueron parte de la institucionalidad del Estado, por tanto ellos reconocen, ¿cierto? Tenemos grupos como las CAM, tenemos, en fin, el pueblo mapuche es bastante diverso, no es homogéneo, podrán compartir el sentimiento que tú decías, pero en su expresión cotidiana es bastante diverso. Uno de los problemas es como con quién, porque por ejemplo el Tratado de Tampico en 1825, que tanto se hace referencia cuando Ramón Freire mandató a un general o coronel Echevarría, allí hubo un coño fue él, no me acuerdo el nombre, él fue a negociar a nombre del pueblo mapuche porque llevaba el mandato de ellos, ¿cierto? Pero hoy día es mucho más diverso, ¿Cómo se puede ir resolviendo eso? Porque finalmente esto tendremos que ir buscando fórmulas de encuentro, de trabajo conjunto, no sé, Manuel. Mira, yo creo que si bien es cierto la situación que se vive en las zonas de Arauco, Malleco, incluso en la región de los lagos, porque ahí hay digamos también agrupaciones que han llamado a la desobediencia y el sabotaje. El lunes pasado la CAM, junto a otras 7 u 8 organizaciones, llamó al sabotaje, a la desobediencia civil y a tomarse los territorios efectivamente. Y ahí hay una organización huilliche que firma esa declaración, que es de la región de los lagos.
y específicamente de la zona de Osorno. Y además hay también atentados que se han hecho y tomas que se han hecho en la región de los ríos y en los lagos, y para mayor abundamiento hay agrupaciones de agricultores que han desarrollado mecanismos de autodefensa y han sido identificados muchos de ellos en un informe de inteligencia de Carabineros que se elaboró en 2015 y que un medio de comunicación lo publicó. Ahora, ¿cómo se arregla esto? Mira, con el pueblo mapuche el Estado de Chile ha conversado los últimos 30 años. Yo creo que el pueblo mapuche no tiene nada más que decir a todo lo que ha dicho y que el Estado de Chile, la verdad es que no ha sabido escuchar. Primero, reconocimiento institucional, yo creo que es un gran avance. Segundo, representación parlamentaria a los pueblos originarios, yo creo que es un gran avance. Yo creo que hay que reformular la CONADI, porque la CONADI ha servido para mucha corrupción, para pagar sobreprecios, ¿ya? Y hay que tener una estrategia distinta de compras de terreno, porque al pueblo mapuche no le sirve que tú le compres unas 100 hectáreas por un lado de la región y otras 100 hectáreas por otro lado de la región. Hay que armonizar esas compras de terreno. También yo creo que alguna cuestión de carácter cultural. Por ejemplo, hay un grupo de miembros de las comunidades mapuche que están pidiendo un feriado que parece que es el 24 de junio, señor Vargas me puede corregir, que es el día en donde el sol se aleja de la tierra y después vuelve a acercarse, y entonces ahí hay un renacer que para el pueblo mapuche es muy importante. No sé si la fecha es correcta, pero tiene que ver con eso, una cosa de carácter más cultural. Y también yo tengo a pensar de que es el momento en que nosotros debiéramos tener un ministerio de pueblos originarios, ya, que se relacione con... Ahora, el problema está en que en las comunidades mapuches, que son tan diversas, más o menos deben haber unas 2.500, 3.000 comunidades, creo yo, en Chile. 10.000. 10.000. Pero Manuel, disculpa que te interrumpa, Manuel. Uno escucha a Eric Vargas, digamos, con una postura bastante clara, nítida, pero normalmente en la Araucanía siempre gana la derecha por mucha votación. Entonces uno dice, por eso yo cuando hablo de tanta diversidad, una cosa puede ser un sentimiento que como es lo que pasa en el pueblo vasco, que los vascos, digamos, tienen un sentimiento compartido, pero finalmente la ETA terminó, hoy día no existe la ETA, digamos, después de más de 30 años de participación en actividades más bien violentas, y finalmente terminan, digamos, ¿por qué siempre termina ganando la derecha en todos estos pueblos, en la Araucanía, donde hay una fuerte presencia mapuche, por ejemplo? Bueno, porque lo más probable es... Sí, yo separaría bien. Lo más probable es... Primero con Manuel, después volvamos con Eric. Lo más probable es que los sectores más radicalizados sean minoritarios en el pueblo mapuche, pero las acciones como asesinatos a sus vecinos chilenos, pero también asesinatos a propios miembros de su comunidad. La UDI tiene a militantes de origen mapuche asesinados en el territorio. También hay quemas de maquinaria. La verdad es que, por eso yo decía, hay que separar lo que es, por lo menos mi análisis de los orígenes con el análisis de las consecuencias. Aquí hay un grado de violencia que ninguna persona en su sano juicio puede justificar, porque tan desgraciado es
el asesinato que sufrió el joven Catrillanca, como el asesinato donde participó el señor Celestino Córdoba, que mató a 2 personas y las quemó vivas, y 2 ancianos. ¿Ya? Eso uno no lo puede justificar. Yo no puedo justificar el asesinato de Catrillanca. Me parece poco honorable, con todas las pruebas que hay, que decir que Catrillanca no fue asesinado, como otros dirigentes mapuche. Pero no me parece correcto bajar el perfil a los asesinatos de la familia Luxinger Macay, a otros asesinatos, y a el ambiente de violencia que se vive en la zona y de miedo. En esa zona hay mucha gente que vive con miedo, y hay muertes como la de un trabajador mapuche que iba en su moto en el camino. Algunos comuneros botaron un árbol al camino, la neblina impidió que él viera, y se estrelló contra el árbol y murió. O sea, ahora, yo les concedo a Eric un punto. Las instituciones policiales y principalmente Carabineros ha cometido muchos errores, ¿ya? Pero Celestino Córdoba no es un preso político. Él nunca ha querido declarar, nunca, ni a favor ni en contra. Y segundo, los beneficios que él tuvo tienen que ver con el artículo 10 de la Convención 169. Eso es. Pero él, si él hubiera una queja sobre cómo se desarrolló la investigación y los tribunales de justicia, cómo lo condenaron, bueno, están los tribunales internacionales, y los tribunales internacionales, si hay algo que reparar, seguro lo van a reparar. Pero hasta ahora, el señor Córdoba no es preso político. Perdóneme, aquí estamos hablando del concepto de la justicia. ¿Dónde está este asesino que cobardemente le disparó a Camilo Catrillanca? ¿Dónde está? Está en su casa. Está procesado. ¿Verdad? Pero está en su casa, ¿o no? Está en su casa. Y él sí hubo una prueba fehaciente de que él le disparó, de que hubo un intento de montaje para encubrir, que significó la salida de algunos funcionarios de alto grado. Él es responsable directo. El Machi está acusado por encubridor, no por asesino, por encubridor. Pero no fue el autor material directo. Y por eso el carabinero, este asesino criminal, que todo el mundo lo vio, está en su casa y está cumpliendo una forma de pagar. Incluso ni siquiera todavía está juzgado en este momento, porque todavía está en investigación del proceso. En el caso de el Machi, 4 meses se demoraron entre que lo acusaron y dictaron fallo. Y en el caso de Camilo Catrillanca ya 2 años. Entonces, cuando uno habla de justicia y cuando uno ve que hay toda una institución, incluso un gobierno, el ministro del Interior en su oportunidad, acusaron que Camilo Catrillanca era un ladrón, que era un asesino, que había robado autos, hasta el ministro del Interior en su oportunidad. El aparato del Estado chileno se puso al servicio de este asesino frente a un supuesto encubridor. Entonces, pongamos las cosas en su justa medida. Es la sensación que tiene nuestro pueblo. Los tribunales, mire, los tribunales... Nuestro pueblo... Eric, siga, que continúe después, porque Eric está con un poquito de problema de conexión, así que desarrolle bien, después tú interviene, Manuel, por favor. Ya. Eric. Ya. Ahora, sí, nuestro pueblo
ha sido un pueblo que ha parlamentado, un pueblo que ha dialogado, que ha buscado acuerdos de convivencia armónica. Hasta el día de hoy lo mantenemos, a pesar de todas las circunstancias que hemos vivido. Pero jamás el gobierno se ha querido sentar a discutir siquiera el concepto de autodeterminación, autogobierno, que es un derecho que está establecido a partir de lo que fue el reconocimiento de Naciones Unidas, ¿verdad? Que fue un mandato internacional, porque tuvimos que ir afuera, porque las leyes y las normativas chilenas no nos permiten reconocer nuestros derechos. Tuvimos que ir a la OIT, al Organismo Internacional del Trabajo, a Naciones Unidas. Nuestra gente anduvo haciendo esa defensa férrea, y por eso que nacen estos instrumentos internacionales en el cual nos estamos amparando para exigir al Estado, sentémonos a conversar. Hablemos de la autodeterminación, hablemos de autogobierno. ¿Qué significa? Pero no nos vengan a imponer desde sus leyes el concepto, porque eso es lo que hicieron con la consulta. La interpretaron y la reinterpretaron y crearon reglamentos cuando el Organismo Internacional del Trabajo establece como un derecho directo de los pueblos ancestrales, pero aquí lo reinterpretan. Entonces nos vuelven aquí a oprimir en relación a lo que es nuestro derecho ancestral, nuestro derecho consuetudinario como pueblo-nación. Manuel. Bueno, a mí me parece que hay que conversar todo, hay que conversar la autodeterminación, pero y hay que conversar la autonomía. El problema está en que si esa conversación va a incluir, por ejemplo, convenios internacionales como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, por ejemplo, y otros convenios internacionales, como por ejemplo la igualdad entre el hombre y la mujer, la legislación en materia de violencia intrafamiliar, si las comunidades mapuche están dispuestos a conversar esos temas e incluirlos en su cultura, porque hoy día los derechos del niño, la crítica fuerte ante la violencia intrafamiliar, son principios internacionales y universales, o casi universales. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué en el pueblo mapuche hay más violencia intrafamiliar? ¿Estás diciendo esto, Manuel? ¿Por qué? Lo que estoy señalando es que cuando Eric legítimamente dice, nosotros tomamos un acuerdo, vamos a solidarizar con los chilenos y para que vayan a aprobar y voten por el apruebo, ya Eric también debiera aceptar de que, por ejemplo, en la comunidad de Temocuycuy, el CENAME no llega, ni siquiera se pudo hacer el censo en esa comunidad. Y hay muchas comunidades. Tampoco, porque nosotros no somos chilenos, somos mapuche, tenemos un pensamiento autonómico. Ese es el tema. Yo puedo reconocer a Eric como miembro de una nación mapuche, y lo reconozco, y he trabajado para que eso sea así, ¿ya? El problema está en que hay posturas en donde no se da la interculturalidad, se da la multiculturalidad, y la multiculturalidad lo que expresa es: yo pertenezco a una cultura, a mí no me tocan los patrones culturales, pero comparto el territorio con otra cultura. El tema es que los tribunales de justicia chilenos, entonces, no pueden hacer justicia cuando se produzcan algunas situaciones al interior de las comunidades que para la sociedad occidental son criticables y son delitos. Entonces, la pregunta es que, o sea, si entiendo bien a don Eric Vargas, él dice que él no reconoce el Estado chileno. No lo reconoce. No, Eric lo dijo. No lo reconoce. Entonces la pregunta que yo puedo hacerme, que una expresión, una opinión, ¿a cuánto representa usted en esa posición? De estos 2 millones y tantos de mapuches que tendríamos en el país. Porque por eso yo digo, al final, cuando hay elecciones, termina ganando la derecha y la Araucanía. Sí.
Eso a mí me sorprende mucho. ¿Cuánto representa esta posición, esta postura, llamémosle, comillas, más radical, que no reconocer el Estado mapuche, aunque igual entiendo que recibe los beneficios que le da el Estado chileno, como son becas, en fin, las tierras, o sea, para hablar, digamos, bien chileno, ¿no? Pero precisemos las palabras. Yo lo que dije, que yo no me siento parte del Estado chileno. Ok. Eso es lo que dije. Ahora, si vamos a sentarnos a conversar, yo no puedo sentarme a conversar con alguien que no lo reconozco. Si ustedes se van a sentar a conversar con el pueblo nación mapuche, tienen que partir reconociéndolo. Y nosotros tenemos que partir reconociendo lo que es la institucionalidad del Estado chileno. Que no me sienta parte es otra cosa, para precisar. Segundo, nosotros no andamos mendigando, perdónenme el concepto, ni beca, ni proyecto, ni tierra. ¿Cómo el Estado chileno nos va a entregar tierras que son nuestras? Tremenda contradicción. Estas son tierras milenarias sobre la cual nuestro pueblo nunca ha renunciado. Nos han engañado, nos acusan de borrachos, de flojos, nos han quitado las tierras y dicen, no, estas son tierras del Estado chileno. Ahora, tierras que han sido nuestras y de las cuales jamás, nunca nuestro pueblo ha renunciado. Perdóname, respeto en ese sentido. Entonces, cuando digo, sentémonos a conversar de verdad, sin que ustedes nos vengan a imponer la estructura institucional del Estado chileno, nosotros tampoco vengamos a imponer este deseo, esta demanda ancestral de la recuperación de nuestra tierra, porque tenemos que igual aprender a convivir armónicamente. Y, ojo, con la estigmatización. Si borracho hay en todas partes, flojo hay en todas partes, ladrones en todas partes, o acaso la institucional chilena no hay corruptos, ladrones. Pero entonces, eso no se ha hablado con este programa de Eric Vargas. No, cuando ahí el analista dice que van a reconocer los derechos del niño, que esos elementos que planteó me parecen un poco provocativos, y le pido sensatez un poco en ese análisis para que no nos estigmatice, que somos flojos y borrachos y que le pegamos a las mujeres, le pegamos a los niños, lo hacemos trabajar. Hay que si nos conocieran de adentro, si nos conocieran, yo incluso lo emplazo a que nos vengan a visitar a las comunidades y conozcan cómo es nuestra vida armónica en las comunidades, y lo que es esa estigmatización que nos ponen es una forma de amedrentamiento, y le pido respeto. Eric, yo no estigmatizo al pueblo mapuche. Yo, de hecho, lo conozco, estudié en la Universidad de la Frontera, hice mis prácticas en comunidades mapuche, trabajé en universidades de ese territorio, tengo buenos amigos de pueblos originarios. No, lo que yo simplemente estuve colocando ejemplos en virtud de lo que usted señala, que incluso en la constituyente esa no va a ser una constitución reconocida por los pueblos originarios y particularmente por un sector que usted representa, del pueblo mapuche. Eso me parece extremadamente complicado desde el punto de vista del análisis, porque lo más probable es que esa constitución haga un reconocimiento de que el pueblo chileno tiene un origen plurinacional. Pero entonces la cuestión es ¿cómo nos insertamos en un país, en una nación que ejerce el principio de la igualdad ante la ley? Porque si bien es cierto, usted, según el convenio 169, tiene que tener algún tratamiento en materia penitenciaria distinto, pero esa parte es una recomendación, no es un derecho. Pero no es menor que en las comunidades no es delito algo que en la sociedad chilena sí es delito. Eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir. Y lo otro que a mí por ejemplo,
No, disculpa, por eso, comillas, por eso yo comencé este programa dando el ejemplo de lo que pasaba con Isla de Pascua, en que algo que supuestamente para los pueblos originarios de Rapa Nui podría ser normal, finalmente tiene que someterse a la legislación chilena. Yo deliberadamente comencé el programa no hablando del tema mapuche, sino que algo que podía estar en contrapunto entre algunas culturas originarias, finalmente con nuestra legislación. Porque para entender bien donde Eric Vargas, y por favor, yo quiero ser súper respetuoso, porque aquí la idea es que conversemos y que si usted no reconoce el Estado chileno, pero por otro lado vive en este país y debe tener muchos beneficios le ha dado al Estado, te lo digo peyorativamente en absoluto, lo digo como un dato de la causa. Precisemos el concepto de reconocer, ya lo expliqué antes, para centralizar la conversación. Mire, nosotros tenemos nuestro propio modelo y sistema de judicialización. En las comunidades que alguien sobrepase los márgenes, ¿verdad?, de lo que es el yamugun como concepto, o el wisham como lo justo, el respeto mutuo, tenemos nuestro propio modelo. Lo que pasa es que el sistema del Estado chileno no lo reconoce. Pero estamos en estas condiciones de sentarnos a conversar y discutir dentro de lo que es el concepto autonómico que estamos planteando hoy día con el Estado chileno, qué es lo que significa. Y de hecho han habido conversaciones con el presidente de la Corte Suprema, que ha venido a la Araucanía, que ha venido a otros territorios, a generar ese diálogo, porque en algún momento hay que partir, pero que no se quede en disputa. Muy bien, le hago una pregunta a don Eric para que nuestros auditores vayan entendiendo esta diversidad del pueblo mapuche. ¿Cuánto representaría lo que están por generar una especie de autonomía del pueblo mapuche? En la cual tenga... ¿Qué entenderíamos por una autonomía? ¿Un territorio determinado, sus propias leyes? Para que los auditores entiendan, don Eric Vargas. A ver, la primera autonomía que debe tener un pueblo como pueblo, basado en su cultura, es la autonomía política. Nosotros estamos levantando nuestros propios parlamentos. Y en esta autonomía política vamos a reestructurar el Wifi Arnold Moñén, que es las formas ancestrales de cómo nos ordenamos como sociedad. Y eso es un valor que estamos poniendo a disposición. Esto no quiere decir que estemos pensando que mañana, si hay autonomía en el territorio, vamos a atacar a todos los no mapuche. No, eso es una utopía, a mi juicio. Es una utopía, porque nosotros tenemos que aprender a convivir, si es el tema, a convivir respetuosamente bajo el concepto del Yamugun, con quienes forman parte y viven en este territorio. Aquí no hay un pensamiento en contra del pueblo chileno. Aquí hay una postura dolorosa en contra de la institucionalidad y la gobernabilidad que ha tenido el Estado chileno, en contra de las clases empresariales que son los que financian a los parlamentarios y diputados corruptibles y que hacen normas que son incluso inconsultas y nos afectan a nosotros inconsultas que estamos no de acuerdo. Esa como visión pacífica, ¿cómo se explica con la muerte de personas que han habido, con los atentados que han habido? Esa como visión pacífica que usted está expresando, ¿cómo se compatibiliza con hechos de violencia evidentes que han habido, digamos, como decía Manuel Gallardo? He escuchado en alguna oportunidad este concepto, dice, de que todo hay en el reino del Señor. Yo lo mismo le pregunto, cuando hay protesta de pronto de los mineros y queman 20, 30, 50 buses, ¿le aplican la ley antiterrorista? ¿Cuántas veces se ha aplicado la ley antiterrorista al movimiento social? Pero si usted lo analiza en el momento, en la demanda mapuche, y a eso sumémosle todos los montajes, todas las mentiras que muchos empresarios han hecho, mandando a quemar sus camiones para cobrar seguro, para darle mayor efervescencia y que el pueblo se vaya contra nosotros. Mire, nosotros estamos dispuestos al diálogo, pero un diálogo respetuoso. No puedo poner las manos al fuego y decir que no, si los mapuches no están. Está bien. Debe haber. Y quiero ser objetivo. Don Eric, usted es lonco territorial aquí, ¿cierto? De nuestro sector de aquí, de nuestro sector sur de Chile, donde comienza la Patagonia.
Usted están para entender también, ¿usted están afiliado a algún movimiento? ¿Cuál es su opinión de la CAM, de otras agrupaciones que existen? Por ejemplo, ¿hay una relación entre usted y la CAM de Héctor Yaitul? Mire, la CAM, para hacerlo bien sencillo, significa Coordinadora Arauco. Sí. Es un grupo de organizaciones que se juntaron y dijimos, ya vamos a poner por nombre coordinadora. Como cita la coordinadora Butahuimapu, hay distintos movimientos y cada movimiento tiene su autonomía. Cada movimiento, nosotros, las autoridades ancestrales de aquí, la Butahuimapu, conformamos otro movimiento, dentro de los tantos que hay, que se llama Unisol Kulan Kafutahuimapu, que significa Consejo de Autoridades Ancestrales del Gran Territorio del Sur. Consejo de Autoridades, ¿cómo se llama? Autoridades Ancestrales del Gran Territorio del Sur. Mira. Que abarca autoridades ancestrales desde Futrono, Payaco, de ahí hasta la Huayteca. Y nos reunimos permanentemente para hacer análisis, reflexión y también sacar más de algún manifiesto, dependiendo de las circunstancias. Ese movimiento está vivo, ¿ah? Y es el movimiento que de alguna forma esperan las comunidades cuando dicen, bueno, ¿y qué dicen los loncos? ¿Qué dicen las autoridades ancestrales? Nosotros desde allí inducimos la postura, por lo menos de este pensamiento de diálogo, de conversación, para ir avanzando en el entendimiento y la convivencia armónica entre pueblos. Ok, muy bien. Don Manuel Gallardo, para ir despidiendo, nos falta mucho por aprender, nos falta mucho por saber, hay muchísima ignorancia en nuestras propias formaciones del colegio en adelante, pero además son tiempos complejos los que estamos viviendo, tuvimos estallido social, tenemos la pandemia. ¿Usted cree que este proceso plebiscitario puede ir ayudando, como decía un poco también Eric Vargas, puede ir ayudando para que el tema mapuche, el nombre que queramos, el adjetivo que queramos ponerle, conflicto mapuche, problema mapuche, o del Estado chileno, puede este proceso plebiscitario ir ayudando para que la sociedad chilena también lo aborde de mejor manera, de manera más sistemática además, y cumpliendo compromisos? ¿Usted cree que es posible esto en este contexto? Bueno, va a ser una tarea difícil. Primero fíjese que ni siquiera hemos entrado a la discusión de fondo de lo que va a significar la nueva Constitución. Estamos hablando de la forma y de la prueba del rechazo, pero yo creo que ya están dados los pasos para que el 25 de octubre eso se haga. Al gobierno es lo que más le conviene que se haga. Los propios empresarios han dicho que eso tiene que hacerse rápido para terminar con la incertidumbre. No creo que sea plan. Yo creo que la discusión va a servir porque el reconocimiento de los pueblos originarios, eso es indiscutible, ¿ah? Es indiscutible. Yo creo que eso va a quedar escrito ahí en la nueva Constitución. Habrá desacuerdos si queremos un sistema presidencialista, semipresidencialista o parlamentarista, pero donde no hay desacuerdo, hasta donde yo he podido ver, es el reconocimiento a los pueblos originarios, ¿ya? La cuestión es que así como en los pueblos originarios, particularmente en el pueblo mapuche, hay sectores más duros y sectores más blandos, entre el pueblo no mapuche hay también sectores duros y sectores blandos en parte del reconocimiento. Y hay que comprender a esos sectores en su mayoría. Lo importante es que los sectores que están por llegar a acuerdos sean mayoritarios en los respectivos pueblos. Eso es lo mayoritario. Que la CAM ojalá pueda ser aislada, porque es una organización que utiliza todas formas de violencia para imponer sus demandas. Eso no puede ser. Es la CAM la que tiene atemorizado a mapuches y no mapuche en el territorio de conflicto. Esos actos de violencia, y con esto voy a terminar,
están llegando incluso a la región de los lagos, ¿ya? Y se están haciendo agrupaciones. Y yo a usted, Hardy, que es historiador, no tengo que contarle cómo surgió el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, las razones por las cuales surgió, y no fueron otras que familiares y agricultores que se unieron para defenderse de los ataques de la FARC. Bueno, aquí en Mayeco, en Cautín, en los ríos, en los lagos, en Yanquihue, hay por ahora organizaciones de agricultores que son organizaciones de autodefensa, no estructuradas, pero sí coordinadas. Eso lo está diciendo desde el 2015 los propios informes de inteligencia de Carabineros. Pero si este conflicto avanza en sus niveles de violencia, puede que esas organizaciones deriven en otra cosa que estoy seguro que Eric Vargas, ni yo, ni usted, ni nadie quiere que eso suceda, porque ahí sí no gana nadie. Sí. Muchas gracias, Manuel. Eric Vargas, si algo es evidente que ocurrió a partir del 18 de octubre, es que la bandera mapuche estaba en todas las marchas, en que hay un sentimiento por parte de este país de tener mayor cercanía, cariño, respeto, en fin, y conociendo lo que es la cultura mapuche, de eso no cabe duda. Pero como también en este mayor avance de derecho, en fin, la violencia, ¿cuánto daño puede causar finalmente? La violencia causada, digamos, Eric, antes de despedir este programa. Sí, bueno, primero dejar claro que la violencia, que no se estigmatice que es la violencia mapuche. Seamos justos en este tema. Aquí la violencia viene de parte del Estado y de su institucionalidad, desde los montajes, las mentiras, la persecución. Si uno busca que en el censo aparecieron 2,5 millones de mapuches que se autorreconocen, yo estoy seguro que si se hace un estudio de la génesis de la sangre, aquí el 80-90% tiene origen mapuche. Entonces, no me pongan números sobre este tema, y cuando se levanta la bandera a nivel mundial, la bandera mapuche, es porque nace desde el PIB, que es el corazón, la identidad con nuestro pueblo. No somos una minoría, que se entienda, porque mucha gente, aunque no tenga nada de mapuche, levanta la bandera y se suma a nuestra causa. Entonces, hoy día el Estado, hoy día la sociedad, los intelectuales, tienen que ayudarnos a generar el diálogo, el Parlamento como mecanismo de descomprimir esta situación. Yo me sentaba a conversar aquí con los alemanes, con los latifundistas, sin ningún problema, muy respetuosamente, y me respetan. Pero tenemos que generar el diálogo, los he emplazado, generemos una conversación. El que nada debe, nada teme. Hemos hecho recuperación, reivindicación que lo establece el Estado chileno de nuestras tierras. Nosotros no nos vamos a tomar las tierras, vamos a hacer reivindicación, y está establecido en la legislatura del mismo Estado chileno. Entonces, cuando nos estigmatizan, nos provocan, nos ofenden, y mi llamado es, para finalizar, a mantener el diálogo respetuoso. Quedó en el aire, espero en otro momento conversar acerca del Tratado de Chapihue, aprobado en el año 1825, junto con el de Tantauco, 1826, que establece una línea fronteriza, ¿verdad?, desde el pueblo mapuche, desde el Biobío hasta los confines del mundo, como decía en este espacio, como territorio mapuche. Y eso tiene vigencia el día de hoy. Una vez que se aprobó los derechos de los pueblos indígenas y tribales del mundo sobre la tierra, ese tratado tiene vigencia, y ese tratado nosotros vamos a ir a comenzarlo a conversar. No nos sirve de nada, absolutamente de nada, que nos reconozcan en la Constitución como pueblo originario. Si no nos reconocen el derecho a la tierra, el derecho a nuestra cultura, el derecho a nuestra lengua, entonces nosotros llamamos este diálogo a conversarlo de igual a igual, de pueblo a pueblo, con respeto. Que el Estado chileno discuta su Constitución, nosotros vamos a discutir la nuestra. Y en algún momento nos sentaremos a conversar en términos horizontales, nuestro Parlamento, con el Parlamento del Estado chileno, en cómo vamos a convivir armónicamente. Con eso cierro y le agradezco enormemente la oportunidad, y a disposición para
las veces que sea necesario. Feliz. Muchas gracias, Lonco Eric Vargas, muchas gracias, Manuel Gallardo, y efectivamente muchas gracias a usted, estimados televidentes. El esfuerzo que hacemos todos los fines de semana es construir diálogo, es que haya debate, que discrepemos. Bienvenida a la discrepancia siempre en el ámbito del respeto. Hoy día quisimos efectivamente ir abordando un tema que es complejo, que es difícil muchas veces de entender, pero tenemos que hacer todo el esfuerzo por ir conociendo nuestra historia, efectivamente cómo podemos ir construyendo un país efectivamente más armónico, más en la cual haya más tolerancia y que efectivamente acoja a toda la diversidad que tenemos en este país. Que tengan un buen fin de semana, cuidarse mucho, Puerto Montt, ojalá que salgamos pronto de la cuarentena. Miren que las lucas de la FP se están yendo a Puerto Vara o Osorno, en cambio si se levanta la cuarentena, eso podría reactivar nuestro comercio local. Que tengan una buena semana, muchas gracias, aquí en Agenda Abierta en Vértice TV. Gracias, hasta luego.